Welcome, dear students. Today we are going to start with our second topic. The topic of this class is going to be gerunds and infinitives. Okay, so I'm gonna share my screen so we can discuss about it. Right? Okay, you sure you can see my screen? So here, if you, if you, let me explain this. As a general view, I will try to explain you this here as the first step. Later, I will show you some presentations to support my ideas. About gerunds and infinitives, it's not too complicated to understand, right? But yeah, we have to consider some important points for us. For example, let's talk about first gerunds. Last class, we got an experience about using a gerund as a subject, right? As we are watching right here in the third point. We see here the verb with ing at the very beginning of the sentence. Because in this case, swimming is a good exercise. Swimming is our noun. Okay, it's our subject to consider. Something really important to take in mind, right? Estamos observando que el swimming, o sea, el uso de ing, uno de sus usos es que cuando el verbo con ing va a estar al comienzo de la oración, pues va a tener la función de un sustantivo, como se puede evidenciar en la oración. For the other side, there are two different ways also to see a gerund. And the first point is the typical one that you got an experience like this. I enjoy singing. That is because after some birds like enjoy, it can be also love, like, mind, and more that express feelings. We have to add a bird with ing, but the meaning in Spanish don't change. It's the same thing, right? I enjoy singing. Me encanta cantar. Ok, pero hemos aprendido que cuando existen verbos que expresan sentimientos, los famosos state verbs como love, like, mind, hate, frecuentemente van verbos con ing. Y también observamos ello con present continuous, right? I am listening to music. Okay, and listening to music. That is because here we have this. Because we are using this as verb. Porque lo estamos usando como verbo, ¿no? Muy bien. And for the other side, the last rule that we have to consider, it's maybe before writing a verb with ing, it's really important to consider that before that you want to write a verb with ing like living. Before that, you have to see here a preposition, and that preposition is before. Okay, it can be another, like for example, for, up, with, another. All right. So it's also really important to consider that, right? Si deseamos, obviamente, como están observando, poner un verbo con ing, antes de él debe haber una preposición, ¿correcto? Allí sí se puede agregar pues el verbo con ing, pero antes de ello debe haber una preposición como before, como for, como with, como up, y así sucesivamente como mencionado. ¿Ok? Drink a cup of coffee before leaving. Bebí o tomé una taza de café antes de salir. Igual no cambia la, la traducción del verbo ando endo, ¿no? Sí es el verbo tal cual. Ok. Ujú. Ok. Here I forgot to mention that it's not always here that love, hate, another, right? Can be with verbs with ing. There are a list of verbs where you can include that. And after those verbs, you have to write verbs with ing, right?
Antes de acabar esta parte también me olvidé mencionar que no solamente con los verbos que expresan sentimientos, como love, hate, joy, mind, que después de ellos vas a usar verbos con ing, sino también con otro tipo de verbos también va, después de esos verbos, tiene que usar el verbo con ing. Hay una lista ahí que les voy a mostrar luego. Okay. About the use to, I mean, let's talk about the infinitives. The same thing. Okay, the first rule is there are some verbs, there is a list of verbs where after these verbs we have to use the infinitive to. And we express to learn, to study, and all that. We decided to leave, right? There is a long list that we have to take in mind, memorize, practice, play many different games that I will send you later, and just keep in touch with that plan. All right. Hay una lista determinada que te dice que después de esos verbos tienes que agregar si es el infinitivo para expresar otro verbo. I want to, need to, have to, and others. Right. After many adjectives, it's really important to use the infinitive, right? Después de los adjectives, también tienes que usar el to para expresar continuidad o si quieres expresar un verbo después de un adjetivo. Okay, it's difficult to get up early. It's easy to learn Spanish. It's amazing to travel to Cusco, right? Mm-hmm. Uh-huh. And that's it. All right. These are the most important things that we have to take in mind, just to consider, because this right here is just an example. All right, from the first one. Okay. Here you will see more examples to support you, to help you. So it will be very easy to understand for you. This is the practice that I will later explain you. And here, this is there you are. This is the list, okay? Common verbs and phrases are followed by a gerund. So, después de esos verbos, puedes usar un verbo con ing, okay? I spent time working a lot. I didn't stop learning. Y aquí pues algunos verbos que pues llevarán en ambos casos. Aquí solamente con infinitivo, ¿ok? Ujú. Pues vamos a practicar tal vez un poquito más. A ver lo que he preparado para ustedes. No me corto. Casi lo mismo nada más que todo repaso y algunos ejercicios. Ok. En este caso es cierto que a veces también se puede hacer eso, ¿no? Both gerunds and infinitives can be subject or to a sentence. No, sé no quisiera yo confundirlos mucho con ello, pero es tal vez importante, ¿no? Eso también se ha visto, ¿no? ¿Recuerdan? I like writing in English, I like to write in English. Frecuentemente se dice que uno de ellos es americano y el otro es británico, pero no afecta tanto en la oración, ¿no? Ok. Yes, here is just a fast review what I told you that after some verbs we have to use verbs with ing, right? Que después de ciertos verbos vamos a agregar pues verbos con ing. It's just consider that thing. Okay. Here, oh, do not forget that as I explained you before, here we see a verb with ing. That is because before that verb with ing, we see here a preposition. So do not forget about that rule, please. Ahí observamos que antes, vamos a number one, antes de observamos que antes de este verbo con ing vemos una preposición. Es cierto que antes de esos verbos con ing debe ir una preposición para que sea con ing, pero igual la traducción no cambia al verbo ando endo, sino simplemente nosotros hablamos sobre escritura en inglés. Ya está, no cambia el verbo, no decimos escribiendo o así, sí, sí, correcto. The same happens right here with number two. Hemos indicado que después de ciertos verbos vamos a agregar verbos con ing, no solamente los verbos que expresan sentimientos como like, love and hate, sino hay otra lista.
que debemos tener en cuenta, ¿no? Que solo eso lo vamos a hacer con mucha práctica. Okay. Yes, as I told you, there are many verbs that after these verbs we have to use to, right? Después de todos esos verbos vamos a usar el infinitivo to, ¿correcto? Me olvidé decirte o contarte algo. I forgot to tell you something. Hoy aprenderé a cocinar. Today I will learn to cook. ¿Correcto? Entonces es bueno tener en consideración todo ello. Bueno, vemos ahí un repaso general más que todo de cuándo vamos a usar el to y el ing. Bueno, espero que lo que he mencionado anterior les va a ayudar mucho mejor. Tal vez algo que tal vez es importante mencionar es eso, ¿verdad? Eso, sí, por eso lo voy a poner. Ya me acordé. Muy bien. Cuando observamos son question words, right? Como what, where, how, ok. Ellos sí van a estar acompañados por infinitivos, ¿correcto? We ask how to get, how you decided where to go. I don't know what to do. No sé qué hacer. I don't know what to do. Por favor, enséñame cómo manejar carro. Please, can you teach me how to try a car? Más expresiones, ¿no? Eso debemos de tomar mucho en consideración, ¿no? Es algo nuevo también que no había indicado. Bueno, que hay una lista, ¿sí? Para que les pueda apoyar. Ustedes le pueden poner acá el pause o pause y poder, pues, tomar en cuenta todos esos verbos, ¿no? Que igual lo vamos a practicar a través de diferentes ejercicios para recordar. Nada mejor más que memorizar, practicar. Ok. Ujú. Bueno, es exactamente lo mismo que hemos trabajado, así que no hay ningún problema. Más bien esto sí es lo que necesito que trabajen. Por eso había puesto este ejercicio, ¿ya? Estas son las actividades que debemos hacer. Debemos completar con to and ing. Entonces aquí en los comentarios, pues espero puedan escribir, solamente poner las respuestas, ¿ya? De la parte uno, because this is part one. Ok, part one. Ujú. Pones pause para poder ponerlo allí presente. This is part two. Ok. Igual, solo tienen que poner las respuestas, no es necesario escribir todas las oraciones. Igual en la descripción del video voy a indicar o dar algunas prácticas en línea donde solo tengas que hacer un clic nada más para escoger la alternativa correcta, para no escribir tanto, porque aquí sí lo vas a hacer. Ok, eso es una especie de práctica para tener en cuenta y poder realizar el trabajo. Ok, thank you. That is. Okay. No. Yeah, that's okay. Okay. Entonces les voy a explicar lo que se tiene que hacer. Okay. The first part about grammar and reading. The first part, we have to complete the verbs right here with the best option. Luckily, we have two options, right? Writing to write, inviting to invite. Okay, that is. Here the same thing. We continue. You read the test here because it's just test, and you has to. Well, actually, You have to put the best answer right here, right? Pues no, aquí en la primera parte creo que está claro que debemos de poner bien una de esas dos alternativas. Tenemos opciones y escogemos la mejor. In this case, you don't have any key, all right, to support you and help you. You choose. You have right here eat, so you have to write to eat or eating. You choose the best option for you, right? With all birds, considering please, it's really important that you must consider the verbs that you see right here, okay? All prepositions, taking account what I explained you at the very beginning of the class, right? The same thing right here. My friend Bernardo enjoys, and you must complete here with infinity of your arms. You're very free to do it, right?
Aquí igual van a tener que escribir, pero ya es un poco más libre, ¿no? Ustedes eligen qué verbo poner para darle sentido a este texto, ¿sí? Y ustedes eligen pues, los verbos a trabajar, ¿no? De acuerdo, considerando los verbos que están aquí antes de, pues ya sabemos si va a ser un infinitivo o va a ser un gerundio que se va a poner allí, ¿no? El verbo es libre para ti, pero hay que respetar si pertenece o debería ser un infinitivo o un gerundio, ¿correcto? Bueno, a ver, here it says, read the following passages, find all gerunds and infinitives and underline them. Okay, that's okay. Bueno, aquí lo único que van a hacer es simplemente subrayar todos los infinitivos y gerundios que observen. Nada más, punto. No hay que especificar ni nada. Esto de acá lo voy a eliminar. Lo importante es reconocerlo nada más. Ya ustedes luego me dicen, pues, en clase qué función cumplen cada una de ellas, ¿no? No hay problema. Write your comments about these topics. How to make a good impression on your first day in your class. Okay, it's just a free topic, but here I try to just emphasize the use of how to write or with an infinitive. I think this is really important for us, will support us and help us to have a better idea if we actually face that situation, right? Ujú. Entonces allí tienes casos, sí, tienes como unas cuatro situaciones y ustedes tienen que escribir de acuerdo a lo que ustedes predispongan, ya es muy libre, ya es una parte como meramente se está indicando allí de escritura. Ok, suficiente con unas cuatro líneas. Alright, here we have a listening. This is the order. It's just a dictation, so write the sentences that you listen to. Alright, indicado, escuchemos y completamos. The speaking. This is the speaking time. It's individual speech, where you have to make a good impression at the job interview. How to make a good impression on the job interview. Pues ustedes van a hacer un speech, un discurso de cómo se debe, qué se debería hacer para dar una buena impresión en un entrevista de trabajo, enfocándonos netamente al campo educativo. Vamos a suponer que vas a hacer una entrevista para postular a una institución educativa. ¿Cuáles son tus tips para dar una muy buena impresión? Puedes ver para diapositivas y presentarlo en clase. Ok, so that is. Thank you so much. Y ahí está pues el bonus track que te va a ayudar a recordar y tener presente más cosas. So that's all for today. Thank you so much, guys. Bye.